Muy buenos días. Recorten por aquí de nuevo el arquitecto Néstor Duque con información importantísima para los usuarios de AutoCAD y seguidores de mi grupo en Facebook Arquicómputo. Hoy voy a iniciar con una secuencia de explicaciones sobre algunos comandos que utilizamos con menos frecuencia, pero que nos pueden aportar muchísimo en procedimientos para lograr mejor velocidad en el desarrollo de los objetos. Por ahora solamente me voy a referir a procedimientos en dos dimensiones. Luego podríamos mirar algunas cosas de estas también en 3D, pero esta vez es en 2D. Entonces, esta primera lección sobre comandos avanzados va a ser sobre el comando array. Voy a dibujar un rectángulo que tenga las dimensiones equivalentes como a una columna en una estructura. Punto 3 por punto 3. Array tiene una versión reciente que particularmente a mí pues no me llama tanto la atención, me gusta más como era la versión anterior. Entonces yo siempre utilizo el menos array. Ustedes ya luego ensayarán cuál les conviene más. Entonces aquí seleccionamos el objeto, le damos enter. Y esta array tiene entonces dos opciones, o es rectangular o es polar. Rectangular forma una matriz de elementos en sentido del X y del Y a una cierta distancia. Entonces vamos a darle por ejemplo la opción rectangular. La primera solicitud es el número de filas, rows. O sea, cuántas direcciones hay. Las filas son en sentido horizontal y las columnas serán en sentido vertical. Entonces, supongamos que en este sentido horizontal son 5 y en dirección vertical, es decir, las columnas, pongámosle 4. Luego viene ingrese la distancia entre las filas. Se puede dar en, numéricamente, pero también se puede señalar con puntos. Entonces, vamos a suponer que esta es una estructura que tiene una separación entre columnas de 3 metros. Entonces, pongámosle 3 para las filas. Y la distancia de las columnas vamos a ponerle 3.5. Y como en el resultado es una estructura, entonces, que deja el número de elementos que hayamos seleccionado a la distancia específica. Muchas veces sucede que de pronto, por ejemplo, esta columna podría corresponder a una zona donde hay punto fijo y necesitamos que sea menor la distancia. Entonces, como el comando no nos da esa posibilidad de y diferenciar estas distancias, entonces ahí podemos utilizar stretch. Y supongamos que aquí no quiero 3 sino 2, entonces reduzco 1 metro. Entonces ya tendríamos 3, 2 y 3. Y podríamos también reducir o ampliar si fuera necesario en otro lado. Stretch, digamos que estas también vamos hacia abajo 1 metro menos. Entonces ahora me queda aquí una distancia de 2 por 2 a los ejes de las columnas.
De esta manera puedo tener entonces muy rápidamente una malla o matriz rectangular de una estructura puntual para una edificación de varios pisos, para un sistema estructural de elementos en columnas, elementos estructurales de soporte en columnas. Veamos ahora cómo es el otro tipo de matriz que es la polar. Voy a dibujar un círculo con un radio, pongámosle de punto 2. Y vamos a hacer una línea que empiece acá y que equivalga, por ejemplo, al ancho de una columna, perdón, de una escalera eh, helicoidal o escalera en caracol, pongámosle 1,20. Entonces, aquí lo que queremos hacer ahora es repetir este elemento girando en torno del centro de este círculo que es el eje de la columna. Entonces, de nuevo voy a utilizar el menos array. Ustedes después pueden ensayar qué pasa si lo hacen con el array solo. Yo lo hago así porque ya he probado y siempre me da, para mí, mejor resultado con la versión anterior. Entonces aquí el elemento a repetir es esta línea. Y aquí ya, en vez de rectangular, le damos que es polar. Entonces él allí pide un punto base, o sea, el centro de giro, que en este caso va a ser el centro de este círculo. El número de elementos. Aquí hay que tener presente que dentro de la cantidad de elementos se incluye el elemento seleccionado. Digamos que son, por ejemplo, 16. Así que dependiendo del número de contrahuellas, consideraríamos la contrahuella seleccionada entre. Y el ángulo a llenar puede ir desde 0 hasta 360 grados. Voy a colocarle 270 grados lleno para llenar. Hay una última pregunta que es que si queremos que los objetos vayan rotando a medida que se repiten, digámosle que sí. Entonces, como ven, ya me queda muy rápidamente una, una planta de escalera helicoidal y a la cual le puedo colocar, por ejemplo, un arco con 3 puntos en la parte exterior formando el diseño de la escalera. Y si quiero puedo posteriormente, por ejemplo, colocar los números, colocar el sentido de la escalera con una flecha. Obviamente esto también se puede hacer con elementos como estas columnas que hicimos. Si tuviéramos una estructura, no sé, de sistema puntual, pero que va radiando desde un punto determinado, yo voy a colocar un círculo guía por acá. Digamos que este es el centro de la estructura. Entonces ahora voy a dibujar un rectángulo con dimensiones. Esta le va a cambiar, voy a colocarlo punto 3 por punto 6. Voy a rotarlo. Y ahora lo puedo mover. Digamos que este rectángulo inicia en este punto. O sea, esta primera columna. Entonces, ahora necesito una serie de columnas. De menos array. De esta columna polar
con este centro. Pongamos que el número de elementos son 15. Aquí hay un detalle que necesito que tengan en cuenta. En el caso de la escalera yo le di un valor positivo al ángulo, por lo tanto el sentido del giro se fue como el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por si yo en este caso le doy un valor negativo, iría en sentido horario. O sea que le va a dar, por ejemplo, le va a dar menos 270. Y aquí nuevamente le digo que sí lo vaya girando. Entonces, como ven ahora, cuando dice la RAI giró, pero en sentido horario, aquí es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces depende de si es positivo o es negativo. En el caso positivo siempre va en sentido contrario a las manecillas del reloj, que es como viene preconfigurado el AutoCAD. Supongamos que además también quiero colocarle las líneas como de eje de la... Voy a cambiarle el color a esta línea. Entonces, aquí voy a hacer menos array, selecciono el elemento, enter, el tipo polar, el centro acá, número de elementos 15, como lo mismo que le di en el otro, y el ángulo menos 270. Entonces ahí nos queda además identificada con las líneas como de eje. Podría haber llegado exactamente al punto, al centro geométrico de la columna. Igualmente aquí, si hay necesidad de modificar elementos, pues habría que, por ejemplo, cambiar rotación de algunos objetos. Si en la estructura eso sucede, entonces hacemos rotate y podemos girar en sentido positivo o negativo. Por ejemplo, acá yo le voy a rotar a estos dos elementos, enter. Voy a tomar este punto como base y voy a rotar menos 30 grados. O si es del caso, voy a hacer la rotación utilizando puntos de referencia. Bueno, ahí por ejemplo estaría rotando 45. Si utilizo el tracking, el tracking en el movimiento, bueno, más o menos ahí, listo.